rastreo de todo lo que nosotros hemos considerado en el libro o el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15, que ya hemos tratado y hemos estudiado en este tiempo que llevamos. Dice un hermano que llevamos 2 años ya estudiando Juan. Bueno, es una bendición que seamos constantes en estudiar un libro, hermanos. Es una gracia que Dios nos ha dado y probablemente duraremos 2 años más hasta el final. Así que al final estaremos como el gobierno dominicano, 4 años más y después hablamos, ¿verdad? Así que no se desanimen, vamos a seguir estudiando Juan. Hoy quiero tratar unos versículos en ese capítulo 16 de Juan. Y a partir de este punto donde el pastor nos dejó en el versículo 4, vamos a ver al Señor Jesucristo hablando otra vez sobre el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. La neumatología es la doctrina del estudio de la persona divina del Espíritu Santo. Y es la tercera ocasión después de ese diálogo o de esa enseñanza que el Señor Jesucristo comenzó en el capítulo 13 con sus discípulos en el aposento alto. Es la tercera vez que el Señor Jesucristo va a hacerle referencia a ellos y a nosotros sobre la persona del Espíritu Santo. Esto entonces nos indica que este tema es un tema muy, ¿qué, hermanos? Muy importante. Ese es un tema muy importante. Así que hay que ponerle atención no solo a lo que dice el Señor Jesucristo, sino a todo lo que tiene que ver con esta doctrina, la doctrina sobre el Espíritu Santo. En el capítulo 14, si usted quiere buscar esa referencia, en el capítulo 14 el Señor Jesucristo comenzó a hablar en los versículos 16, 17, 23 y 26 sobre el Espíritu Santo. Luego en el capítulo 15, ya casi finalizando el capítulo, en el versículo 26, otra vez se refirió a la persona del Espíritu Santo. Recuerden que Jesús le llamó el Consolador, el Espíritu de verdad. Y Jesús hizo énfasis, y hoy otra vez nos va a hacer énfasis sobre esa gloriosa persona a la que nosotros también tenemos que atender, el Espíritu Santo. Ahora, a propósito, me surge hacer una pregunta a la congregación que no debe ser contestada de manera audible, pero usted puede internamente contestarla y contestarse usted. ¿Sabe usted quién es el Espíritu Santo? ¿Usted sabe quién es el Espíritu Santo? La segunda pregunta entonces que surgiría de esa primera: ¿tiene usted una relación con el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo ha tratado con usted? ¿Ha obrado con usted? ¿El Espíritu Santo sigue estando con usted? ¿Qué relación tiene usted con el Espíritu Santo? ¿O qué relación tiene el Espíritu Santo con usted? Es una pregunta interesante que todos debemos considerar y que todos tenemos que responder. Amados hermanos, la neumatología es una doctrina bíblica, la que tiene que ver con el Espíritu Santo. Las enseñanzas del Espíritu Santo las encontramos de manera socorrida y de manera fehaciente y realista y concreta. La vamos a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento y a través de todo el Nuevo Testamento, la palabra de Dios se va a encargar de hablarnos con lujo de detalle sobre esta persona divina del Espíritu Santo. La Biblia nos va a enseñar que Él es una persona divina, como ya yo le he referido anteriormente, que el Espíritu Santo es Dios, que Él es coigual, coeterno y coexistente con el Padre y con el Hijo en lo que nosotros llamamos, ¿cómo lo llamamos? A ellos tres, ¿cómo le llamamos en común? La Trinidad. Y es interesante que veamos algo aquí solamente para que
relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Anímense conmigo a buscar un texto del Antiguo Testamento que se encuentra en Jeremías, capítulo 31 y versículo 33. Jeremías 31, 33. Ahora sí le voy a rogar que al leer este versículo lo leamos con atención. Pongamos atención a algunos detalles. Jeremías capítulo 31 y verso 33. Dice la palabra de Dios: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Dice quién? Jehová. ¿Dice quién? Jehová. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Interesante. Cuando nosotros vemos el nombre de Jehová, ¿a qué persona de la Trinidad le atribuimos ese nombre? ¿A quién? Al Padre. No tenga miedo, usted es bíblico. Los bíblicos no tienen miedo a decir las cosas que son verdad y que son de la Biblia. Cuando nosotros leemos el nombre propio Jehová, es el nombre con que Dios se dio a conocer al pueblo de Israel. Ese nombre Jehová está asociado ¿a quién? Al Padre. Ahora leamos el mismo texto. Digo el mismo texto porque son la misma palabra, es una referencia al libro del profeta Jeremías, en Hebreos capítulo 10 y versículo 15. Leímos que en Jeremías 31, 33 dice que así dijo ¿quién? Jehová. Ahora miremos Hebreos capítulo 10 y versículo 15. ¿Qué dice allí? Dice: y nos atestigua lo mismo ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Porque después de haber dicho: este es mi pacto que haré con ellos después de aquello. ¿No le parece que es el mismo texto del Antiguo Testamento que leímos en Jeremías? Pero ¿por qué allí dice que lo dijo Jehová y aquí lo dice que quien atestigua es quién? El Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios entonces? Que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Espíritu Santo del Nuevo Testamento, mis amados hermanos. No hay una diferencia. Es que el Jehová, el Padre presentado en el Antiguo Testamento, es el Espíritu Santo presentado en el Nuevo Testamento. Ahora, no se detenga ahí. Mire que no hemos terminado de leer el texto todavía. Mire que nada más llegamos donde la Biblia dice que después de aquellos días, y lea después de la coma, ¿qué dice? ¿Dice quién? ¿Dice quién, hermanos? Hago una preguntita, amados hermanos. Cuando nosotros nos referimos en nuestras conversaciones de esta subcultura evangélica y decimos el Señor, ¿a quién nos referimos? ¿A quién? ¿A quién le decimos Señor? Cuando usted le dice, tú tienes que aceptarlo como Salvador y Señor, ¿a quién usted se refiere? Es Jesucristo, mis amados hermanos. Cuando nosotros hablamos de el Señor, nos referimos a Jesucristo. Así que el texto del Antiguo Testamento se refiere al nombre Jehová, pero en el Nuevo Testamento se refiere a las otras dos personas de la Trinidad. Al Espíritu Santo dice que atestigua, y dentro del texto dice que así dice el Señor. Hermanos, ¿se puede creer en la Trinidad, sí o sí? Ustedes deberían contestar, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, porque la Trinidad es una doctrina bíblica y el Espíritu Santo es una persona divina. El Espíritu Santo no es un viento, no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona. Bueno, más adelante tal vez tendremos la oportunidad de estudiar todos los atributos que tiene el Espíritu Santo, que nos van a hacer ver la realidad de que el Espíritu Santo es una persona y una persona divina. Ahora, pasemos, yo tengo 3 puntos que voy a tratar, si el tiempo me ayuda, en este capítulo 16, desde el versículo 5, o desde el versículo 4 hasta el versículo 16.
Y yo quiero que estén muy atentos porque estas son las palabras del Señor Jesucristo en el contexto que ya hemos visto, tanto con el pastor Arturo como conmigo, que hemos presentado estos capítulos desde el 13 hasta el 15 y ahora en el 16. Es una conversación íntima que el Señor Jesucristo está teniendo con sus seguidores. Estos capítulos no son ante la multitud, no son al aire libre, es en el aposento alto, en un contexto de intimidad. Es un discipulado que el Señor Jesucristo está dando, sabiendo que el tiempo de su partida ya está cercano. Y Él está queriéndole recordar cosas importantes a sus seguidores. Ahora, hermanos, vamos a ver que los primeros versos, específicamente el verso 6, nos presenta a los discípulos entre la tristeza y la turbación. Y nos dice estos textos que hay consolación. Bueno, miren, hoy precisamente el pastor Arturo en la mañana, cuando estuvimos en la funeraria, estuvo citando Juan capítulo 14, ¿lo recuerdan? Y este capítulo 14 comienza en el verso 1, Jesucristo diciéndole a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Es que el Señor Jesucristo estaba hablando de una manera profética. Estaba hablando sobre el futuro. Él estaba con ellos todavía, pero él sabía que vendría un acontecimiento en relación a él que le iba a causar tristeza. Y una referencia que podemos dar es lo que ha acontecido con la hermana recién partida, ¿verdad? Que se fue enterrada el día de hoy. Yo sé que muchos de los corazones nuestros fueron golpeados por la partida de la hermana Reina. A pesar de que la hermana estuvo un tiempo enferma, padeciendo en su cuerpo de las enfermedades, uno como ser humano, a pesar de tenerla con todos esos achaques y enfermedades, lo que a uno más le choca es cuando se va, cuando parte, cuando decimos se murió. Y esa noticia es impactante, esa noticia trae tristeza. Bueno, los discípulos tenían unos 3 años y medio compartiendo con el Señor, era su maestro. Miren, no eran cristianos como usted y yo, que tenemos una relación de domingo. No, esos discípulos habían dejado todo y se habían unido al movimiento del Señor Jesucristo. Yo no sé si usted recuerda que en una ocasión el Señor tuvo que decirle a ellos: ¿y quién no ha dejado a padre, madre, hijo, hermano, esposa, esposo, para seguirme y que no haya de recibir en este siglo y en el siglo venidero? Porque realmente ellos lo habían dejado todo por seguir al Señor Jesucristo. Y eran 3 años y medio de intensa unión, de una unión que cada día se fortalecía. Y ahora Jesucristo le está diciendo a ellos que Él se tiene que ir, que los va a dejar. Y bueno, ya vimos que en el capítulo 14 el Señor le dice: le voy a traer un consolador, el Padre va a mandar un consolador. Yo no lo voy a dejar solo, no lo voy a dejar huérfano. Pero ellos no conocen al consolador. ¿A quién conocen ellos? Al Señor Jesucristo. Y ellos están acostumbrados a estar con el Señor Jesucristo. Cuando ellos tienen hambre, ¿quién le da de comer? El Señor Jesucristo. Cuando alguien se siente triste, está mal, ¿quién es que lo consuela? ¿Quién lo levanta? El Señor Jesucristo. ¿Y con quién ellos han tenido la mayor experiencia que hombre alguno puede tener de milagros grandes y portentosos? ¿Quién? Con el Señor Jesucristo. Y ahora hay tristeza. Miren cómo dice el versículo 6. Antes, dice el mismo Señor hablando, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Pongan atención que el Señor Jesucristo no solamente dice ustedes están tristes, Él dice tristeza ha llenado. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Y hay que poner atención a las palabras, porque las palabras tienen un sentido poderoso. Por eso el Señor Jesucristo habló de turbación en el capítulo 14. Nosotros podemos estar tristes a medida. Y aunque el hermano Ricky dice que hay cosas que no se venden a medida, bueno,
depresión. Tener el corazón lleno de tristeza es estar en un estado deprimido, de depresión. Ahora, note que en el versículo 6 Jesús hace referencia a estas cosas. ¿Qué significan estas cosas? ¿Cuáles cosas habían causado esta gran tristeza en estos discípulos? Bueno, usted podría decir, bueno, hermano, es que el Señor Jesucristo le dijo que el mundo los va a aborrecer al final del capítulo 15, ¿verdad? Y que, como predicó el pastor el domingo pasado, que algunos van a creer que por matarle van a estar haciendo al Señor un trabajo para el Señor. Entonces, estas cosas son las que han provocado tristeza en ellos. La verdad es que no. Lo que ha provocado tristeza, si siguen todo el contexto, desde el capítulo 13, es que el Señor Jesucristo le ha dicho, me voy. Me voy. Ya ustedes no pueden ir conmigo donde yo voy. Miren, y si quieren, pueden leer conmigo todo este contexto. En el capítulo 13 y versículo 1, el Señor le dijo, y yo lo voy a leer, usted me sigue, dice el capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué era lo que sabía Jesús? Que su hora había llegado de partir, de pasar al Padre. Miren el versículo 33 de ese mismo capítulo. 13:33. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscarán, pero como le dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y otra vez en el capítulo 14, versículo 1 al 4, dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis y sepan a dónde voy y sepan el camino. Todo este diálogo le está diciendo, aunque él está dando ánimo, pero le está diciendo, yo me voy, pero ustedes se quedan. Yo voy a preparar un lugar para ustedes, vendré otra vez a buscarlo, pero ustedes van a estar aquí mientras yo me vaya. Y eso es el contexto de lo que Jesús le está diciendo. Capítulo 14, versículo 18. Dice la Biblia, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 28 del capítulo 14 otra vez, dice, habéis oído que yo le he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, ustedes habrían regocijado, porque le he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Pero otra vez, lo que le está diciendo es, yo me voy, ustedes se me quedan aquí. Yo me voy, pero ustedes se deben quedar. Y miren, la idea es, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado en estos días con Owen y Charlotte, ¿verdad? Que yo tengo que salir a veces por la puerta de atrás a escondida porque ellos no quieren que yo me vaya. Es que tienen un amor por mí tremendo esos muchachos. Así estaban los discípulos con el Señor, guardando toda distancia, ¿verdad? Es que cuando usted está con alguien amado, de quien usted depende, con quien usted ha tenido una experiencia maravillosa, aunque le diga a usted, mire, yo me voy para Estados Unidos, pero yo me voy adelante y luego voy a preparar todo allá para mandarte a buscar, usted lo que quiere decir, no te vayas, y comienza a llorar y le salen los mocos y usted comienza a hacer gemido porque usted no quiere que se vaya. Esto ha provocado la tristeza. Por eso encontramos en el versículo 5 donde el Señor dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas?
en ellos esa idea de conversar de esa partida, para ellos no era cosa agradable. Por eso el Señor en el versículo 6 le dice: antes la tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora, amados hermanos, inmediatamente el Señor Jesucristo pasa a explicarle que hay una razón para su partida. Y el versículo 7 nos presenta lo conveniente de la partida. Lo conveniente que es que el Señor Jesucristo se vaya. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad. ¿Qué dice después de eso? Ese os conviene que yo me vaya. En el español más entendible que hablamos los dominicanos es: a ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. Cuando nosotros leemos en ese español antiguo que usa el os por el ustedes, entonces como que medio nos confundimos. Pero lo que dice aquí es: a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, os enviaré. Ok. Otra vez tenemos que hablar acerca de la Trinidad, porque en todo este diálogo la doctrina del Espíritu Santo y de la Trinidad se entremezcla, porque Jesús en algunas ocasiones nos está diciendo que quien va a enviar al Consolador es el Padre, pero también en otras ocasiones nos dice que Él lo va a enviar. O sea, ¿quién es que lo envía? Jesús. ¿Quién es que va a enviar al Espíritu Santo? ¿O tú o el Padre? Y Jesús nos contestaría: ambos somos la misma cosa. ¿Entiendes? Es que Jesús es Dios. El Padre es Dios. El Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios. Y los cristianos tenemos que estar convencidos de que las tres personas es el mismo Dios. Pastor, ¿cómo se explica eso? Bueno, estudia a profundidad la Biblia para que la entienda. Yo no soy capaz de enseñarle eso en 20 minutos que me quedan. Pero la verdad es que es una doctrina que, como toda la Biblia, nosotros nos convencemos no porque llegamos al conocimiento pleno y lo podemos pasar por lo que dicen los investigadores, por ese proceso de investigación. No, la Biblia dice que nosotros andamos por fe, no por vista. ¿Y saben por qué yo lo creo? Porque la Biblia lo enseña. ¿Saben por qué yo lo creo? Porque Dios lo dice. ¿Saben por qué yo lo creo? Porque Jesucristo habló de eso. Y yo, para mí, todo lo que Jesús dijo es verdad. Y yo lo creo sin preguntar nada. Esa es mi fe. Hay algunos que la fe no le da para creer en esa doctrina. Pero por lo menos la mía, aunque no es tan grande como un grano de mostaza, no es capaz de mover a un monte al corazón del mar, pero me da para creer en las verdades que el Señor ha dicho en su palabra. Amados hermanos, miremos entonces esta partida que es conveniente. La partida de Jesús convenía a los discípulos y a todos los cristianos, porque mientras Jesús estaba en la tierra, note esto, mientras Jesús estaba en la tierra, solo podía estar en un solo lugar a la vez. Jesús no podía estar en su ministerio en la tierra, no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pastor, y él no era Dios, sí, él era Dios. Sigue siendo Dios. Pero usted ha leído en la Biblia que Jesús estaba en dos lugares al mismo tiempo. No. Cuando Lázaro enfermó, en el capítulo 11, dice que él estaba con sus discípulos por allá predicando. Las hermanas mandaron a buscarle y le dijeron: mira, a quien tú amas está muy enfermo. Y Jesús tuvo que quedarse un par de días más por allá. Y dice la Biblia que cuando regresó ya habían pasado 4 días, porque él estaba lejos. Así que no se teletransportó, caminó. Porque él no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque la Biblia enseña que aunque
humano no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo. ¿Lo recuerdan? Eso lo dieron en la escuela. Mientras Jesús estaba ejerciendo su ministerio aquí, no podía estar en dos lugares, ni en tres, ni en cuatro al mismo tiempo. Ahora les tengo una noticia. El Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí. ¿Saben? ¿Usted cree que el Espíritu Santo está aquí con nosotros hoy? Bueno, pero si hay un culto en Santo Domingo, también está con ellos allá en Santo Domingo. No, pero le aseguro que si hay un culto en Haití, el Espíritu Santo está allá en Haití. Si hay un culto en China, en Taiwán, Él está allá con ellos también. ¿Puede estar en más lugares al mismo tiempo? Sí, el Espíritu Santo puede estar al mismo tiempo en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Él puede estar en el mismo tiempo, en el mismo horario, en el mismo lugar, en cualquier lugar donde se invoque el nombre del Señor. ¿Es conveniente o no que viniera el Espíritu Santo? Miren, mis amados hermanos, Jesús ya lo había dicho en el capítulo 7, versículos 38 y 39. Jesús habló sobre el Espíritu Santo de la siguiente manera: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice más, ¿esto dijo de quién? Del Espíritu que vendría o que habría de recibir los creyentes, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Era necesario que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo viniera. El plan de Dios estaba contemplado de esa manera. Por eso Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo esté aquí, el Espíritu Santo no vendrá, porque el plan de Dios está concebido de esta manera, que yo me vaya y cuando yo llegue al Padre, entonces les envíe el Consolador. La partida de Jesús, mis amados hermanos, era necesaria para que el Padre pudiera enviar al Espíritu Santo. Lean 14:16. ¿Qué dice el 14:16? Y yo rogaré a quién. Y os dará ¿quién? Otro Consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Note que Jesús dice que la fórmula para que el Espíritu Santo llegue es que Él, Jesús, ore a quién? Al Padre. Ahora miren el versículo 26 del 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Interesante, el versículo 16 dice, yo voy a rogar al Padre y Él va a enviar el Espíritu Santo. El versículo 26 entonces dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Noten que quien tiene la acción de enviar al Espíritu Santo aquí, en estos dos versículos, ¿quién es? El Padre. Ok, era necesario que Jesús se fuera para que el Padre enviara al Espíritu Santo. Ahora pasemos al 15:26. Aquí lo que vamos a notar es que es Jesús quien va a ejercer la acción de enviar al Espíritu Santo. ¿Qué dice el 15:26? Perdón, mis amados hermanos, perdón. ¿Están leyendo bien? No dice a quien el Padre enviará. No, no se equivocaron entonces. ¿Qué dice la Biblia ahí? A quien yo. ¿Y quién es yo? Jesús. Jesús es el que está hablando. Él ha dicho antes a quien el Padre enviará, pero ahora dice a quien yo enviaré del Padre. Antes dijo en el versículo 26 del 14, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahora dice a quien yo enviaré del Padre. Amados hermanos, no hay igualdad entonces entre el Padre y el Hijo. Claro que sí. Habrá que darle una lección a los testigos de Jehová con estos textos de la Escritura. Ellos que dicen que Jesús no es Dios.
una lección acerca de la deidad de Cristo, de la igualdad que el mismo Señor nos presenta en las Escrituras. Jesús partió al cielo físicamente, pero la verdad es que Él quedó presente en la persona del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el 15:18, lean conmigo, 15:18, dice la palabra: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Versículo 21. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Versículo 23. El que me aborrece a mí, también al Padre aborrece. Para los creyentes no hay motivo de tristeza ni turbación. La persona del Espíritu Santo en nuestra vida nos hace vivir confiados y en paz. Amados hermanos, ¿está viviendo usted tranquilo y en paz? ¿Le mortifica la situación económica? ¿Le mortifica a usted la cantidad ¿cómo se llama?, de violencia que hay? ¿Le mortifica a usted todo lo que está pasando? Mire, el cristiano sabe que el mundo va de mal en peor. El cristiano debe vivir su vida confiado y en paz. Si tiene el Espíritu Santo en su interior, dice la Biblia, ¿sabe cómo le llamó Jesucristo? El Consolador. Él ha venido para llevarnos a esa paz. Cuando usted lee en el capítulo 14, al final del versículo 14, cuando vuelve a mencionar el asunto de la turbación, dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Y dice: no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Amados hermanos, es tremendo tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Los que no tienen el Espíritu Santo no saben cómo es vivir en este mundo y estar tranquilos a pesar de lo fatigoso de este mundo. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior y que el Espíritu Santo ha trabajado con nosotros, podemos decirle: es que yo tengo algo que tú no tienes. Yo tengo a Dios morando en mi corazón. Y a propósito de tener a Dios morando en el corazón, a veces nosotros tenemos tanta facilidad para decir: yo tengo a Jesús en mi corazón. La verdad es que sí, usted tiene a Jesús en el corazón, pero no es la persona de Jesús a quien usted tiene en el corazón, es al Espíritu Santo. No tenga miedo de decir: yo tengo al Espíritu Santo en mi corazón, porque la persona de Dios que está en su corazón es el Espíritu Santo. Amado, la Biblia dice que Dios está en el tercer cielo, es allí donde Él habita y pone en la tierra como estrado su pie. Y la Biblia dice también que Jesucristo fue ascendido y está a la diestra de Dios el Padre. ¿Quién está con nosotros en este día? El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo. Hablemos más del Espíritu Santo, mencionemos más al Espíritu Santo. Yo no sé qué miedo que tienen los cristianos de hablar del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está con nosotros todos los días, que el Espíritu Santo está en nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros. Hablemos del Espíritu Santo. Es la persona de Dios que está con nosotros. Usted no tiene que temerle a nadie que le diga: mira, el Espíritu. No, sí, yo tengo el Espíritu Santo. Que tú no me ves moverme, ni contornearme, ni derribarme. No, porque el Espíritu Santo no me pone a hacer eso. El Espíritu Santo me da paz. El Espíritu Santo me da tranquilidad. El Espíritu Santo me da seguridad. El Espíritu Santo me guía a la verdad. El Espíritu Santo me enseña. El Espíritu Santo me acompaña. El Espíritu Santo me consuela. El Espíritu Santo está conmigo. Eso es lo que hay que decir. Amados, para los creyentes, vivir con el Espíritu Santo es vivir en tranquilidad y paz. Versículo 8 habla de la obra del Espíritu Santo. Miren lo que dice el Espíritu Santo en la Biblia. ¿Cómo dice? Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Convencer al mundo sobre tres aspectos fundamentales del plan de Dios y de la fe cristiana es la obra del Espíritu Santo. Primero, de pecado. Versículo 9 nos dice, ¿cómo es que va a convencer al mundo del pecado? Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Amados, el problema más serio y de mayor envergadura o de mayor relevancia que tiene esta humanidad no es el cáncer, aunque muchos piensan que el cáncer es lo último, lo más serio que tiene la humanidad. No es la violencia, ni las guerras, ni el calentamiento global, ni la contaminación ambiental, ni la inflación económica, ni la incapacidad de los gobernantes, ni la corrupción de los políticos. Esos son problemas que son pasajeros. El problema más serio que tiene la humanidad, el problema más serio del ser humano es que no creen ni en la persona, ni en la obra, ni en la palabra, ni en el Evangelio de Jesús. Ese es el problema. Sí, la gente cree en Jesús, pero ¿en qué Jesús cree? ¿En el Jesús histórico? La gente cree en Jesús como cree en Hitler, por ejemplo. La gente cree en Jesús como cree en Mahatma Gandhi. La gente cree en Jesús como cree en un personaje en Cleopatra Jones. Cleopatra sin Jones, ¿verdad? Porque Cleopatra Jones es una actriz. Pero Cleopatra, la reina. La gente cree en Jesús como cree en cualquier personaje de la historia. Cree en su existencia histórica. Pero creer en Jesús, como dice la Escritura, es creer en su obra, que es suficiente para salvar, en su persona, que es una persona divina. Hay que creer en su evangelio, que es una buena noticia y que hay que creerlo, y creer en su palabra, que es la verdad absoluta. Si usted no cree estos aspectos de la fe, usted no cree en Jesús. Creer en Jesús es creer en la totalidad de lo que representa la figura, la persona, la obra de Jesucristo. Cuando usted dice que usted cree en Jesús, esta mañana me compartía Patricia sobre el testimonio de la cuñada de la hermana Reina, ¿verdad? Usted, la mayoría lo oyó. Y ella como que ponía en duda sobre que yo le dije, bueno, también el hermano Darío le dio su respuesta al final de eso. ¿Y cuál fue la respuesta? Es que cuando nosotros creemos en Jesús, ya hay plenitud de seguridad. No hace falta dudar. Cuando tú crees en Jesús, tú tienes que creer que su palabra dice, como citó también luego el pastor, en Juan capítulo 24, capítulo 4, versículo 24, ¿qué dice la palabra de Dios allí? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, que tiene. Cuando tú crees en Jesús, no hay duda, tú tienes vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. No porque yo me la gané, no porque yo la busqué, no porque yo la merezco. Es que Jesús dice que cuando yo creo en Él, yo tengo vida eterna. ¿Y qué yo tengo? Vida eterna si yo creo en Él. Yo no tengo que dudar. Ahora, Jesús dice que si yo creo en Él, al final de mis días, ¿dónde yo voy? Bueno, Él fue a preparar lugar para mí. Así que yo no tengo miedo de morir, porque Jesús me dijo a mí que Él fue a preparar lugar para mí. Y sabe, Él dijo más. Él me dijo que si Él prepara lugar, Él va a venir otra vez y me va a tomar a mí para llevarme al lugar donde Él está. Así que cuando la muerte llega, no llegó la muerte, llegó Jesús a buscarme para llevarme al lugar donde Él fue a preparar. Creer en Jesús invade el alma. Creer en Jesús invade el corazón, invade la mente, invade todo el ser. Cuando tú crees en Jesús, tú vives una vida confiada, plena, porque tú crees en Jesús. No hay duda.
¿Qué dice Juan capítulo 14 y versículo 6? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y habla entonces de que nadie, ustedes están viendo ahí la palabra nadie, un absoluto. La gente dice que nada es absoluto, que todo es relativo. Bueno, yo no le creo a la gente, yo le creo a Jesús. Yo soy absolutista, porque mi Dios es absolutista. Yo sí creo que creer en Jesús me da a mí la capacidad completa de obtener todo lo que Él ha prometido, porque yo creo en Jesús. Hermano, yo sé que esto es un poco incómodo para algunos, porque algunos todavía quieren como estar, pero aquí, pero allá. No hay lugar para eso. Creer en Jesús es creer absolutamente todo lo que Él enseña. Si tú tienes duda de algo, yo vi a uno de estos cantantes estar diciendo en estos días, poniendo en duda lo que dice la Biblia en un texto de los Salmos, ¿verdad? Recuerden el Salmo 91, yo vi ese corte y me llené como de tanta tristeza, porque él decía, el Salmo 91 dice, caerán a tu diestra 1000 y 10.000, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Él decía, yo me río cuando yo leo ese salmo, ¿por qué entonces? Ay, tú te vas a salvar, y lo que están los 1000 y los 10.000, como eso es humanismo, ¿saben? Eso es humanismo. El humanismo quiere enseñarnos que lo más importante es el ser humano. Y miren, amados hermanos, aunque usted sea humano igual que yo, lo más importante en esta vida no es el ser humano, lo más importante es Dios. Lo más importante es Dios. Nosotros existimos para la gloria de Dios. Si Dios quiere hacer algo con nosotros para su gloria, aunque nos parezca mal a nosotros, aunque nos afecte a nosotros debemos decir gloria a Dios, porque Dios es el que debe ser glorificado. Bueno, yo sé que ustedes están esperando que yo termine ya, algunos de ustedes no han cenado todavía, pero hay que darle para adelante a esto, ¿verdad, hermanos? Hay que darle para adelante. Dice de pecado, por cuanto no creen en mí. Ignorar, menospreciar, rechazar a Jesús y su obra salvadora, su palabra de salvación es pecado. Compartía con el pastor Ramón en estos días y el hermano Carrión el texto de Juan 3:18. Es un texto que hay que poner atención en las Escrituras. ¿Qué dice Juan 3:18? El que cree, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice la Biblia? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque, ¿saben por qué? Lo más terrible para la humanidad es que no creen por esto. ¿Qué es lo que está pasando? Es que el que no cree, aunque sea la familia que más yo amo, la familia a la que yo le tengo más respeto, la persona a la que yo me daría mi vida por él, si no cree, la Biblia dice, no es que va a ser condenado. Miren, hermano, lo que dice la Biblia bien claro. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice en el 15:22, para completar la idea del 3:18, dice, si yo no hubiera venido, dice Jesucristo, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Es que la evidencia, el testimonio que va a condenar al mundo es su venida a este mundo. Y el que la gente no le hizo caso. Y ese pecado se paga con la condenación. En segundo lugar, dice el versículo 10, de justicia. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Interesante, hermanos, a veces el tiempo me presiona, pero este es un estudio que debe ser
considerado poco a poco. Noten el uso de Jesús del término por cuánto. Versículo 10, versículo 9, de pecado por cuánto. El versículo 10, de justicia por cuánto. Esto tiene un significado enfático y explicatorio. Jesús está dando la explicación de por qué el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Las razones están expresadas en los versículos 9, 10 y 11. Ahora dice, de justicia por cuánto. Voy al Padre y ustedes no me verán más. Jesús es quien justifica. Nosotros sabemos que el hombre solo es justificado por la fe en Cristo. ¿Ha leído lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1? ¿Lo han leído? ¿Lo han leído? Romanos 5:1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que justifica? Jesucristo es el que justifica. ¿Qué significa justificación? Es presentarnos justos delante de Dios. ¿Quién es el que hace esa obra de justificación? Jesucristo en su sangre preciosa. La Biblia dice en la carta primera de Juan que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amados hermanos, hagamos lectura de la palabra, estudiemos la palabra de Dios. Ahora, Jesucristo es el que justifica. ¿Qué nos está diciendo entonces Jesús en esta ocasión? Que aunque Jesús ya no estará físicamente en la tierra, el Espíritu Santo cumplirá con esta función de guiar a los creyentes y de enseñar al mundo mediante la palabra de los creyentes que dan testimonio del Evangelio de Jesús. Versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es la misión del Espíritu Santo entre nosotros? Guiarnos, enseñarnos, colocarnos en el justo lugar donde debemos estar para dar testimonio acerca de Jesucristo. Y debemos aprovechar esta oportunidad para dar gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo con nosotros a través del ministerio de evangelismo y misiones. Esa tarea de ir los miércoles o los jueves a las escuelas, hermanos, yo he estado orando por eso hace mucho tiempo y he estado viendo ahora cómo el Señor ha hecho un avivamiento, si se quiere, de cómo los hermanos bíblicos cristianos están volviendo a esas escuelas a estudiar, a presentar el evangelio a los estudiantes, aunque seamos un grupo pequeño todavía, pero la esperanza está puesta en Dios, que hace la obra. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que se está sembrando en las escuelas en el futuro va a tener sus frutos, mis amados hermanos. Y esa es una gran bendición, porque somos llamados a ser testigos de Cristo ante todo el mundo. Finalmente, ¿no le gusta esa palabra finalmente? Versículo 11, de juicio. De juicio, versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vuelvan y lean ese versículo 11, hermanos. Léalo bien. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sabe lo que significa eso? Que Satanás ya ha sido juzgado y condenado. No hay apelación para Satanás. No hay forma en que Satanás se libre de la condena. La Biblia enseña que Satanás ha sido juzgado, condenado sin apelación. No hay manera en que Satanás se libre, ni los demonios que cayeron con él, ni las personas que están cegadas por su engaño. Miren lo que dice la palabra de Dios
echado fuera. Noten que esto es como secuencial. En el 12:31, la Biblia ha dicho que Satanás iba a ser echado fuera. Y ahora, en el 16:11, el Señor Jesucristo dice, ya fue juzgado. Ya fue juzgado. Hermano, míreme, usted tiene el Espíritu Santo, no le tema a Satanás. Lo único que tiene que hacer cuando Satanás trate de venir con sus maquinaciones frente a usted, repréndalo en el nombre del Señor. Y eso es suficiente. Usted tiene la autoridad que le da el Espíritu Santo para reprender a Satanás en el nombre del Señor Jesús. Ahora, usted tiene al Espíritu Santo, ha sido salvo. Mire, no hay forma en que Satanás tome ocasión de usted. No hay forma en que usted diga, ay, que se le montó un demonio. Si usted tiene el Espíritu Santo y se le mete un demonio, revise el Espíritu Santo que usted tiene. Ese no es el Espíritu Santo. Eso es el demonio que usted te diga. Y como decía un comediante, es el demonio, hermano. No. A los que ya son salvos, que tienen al Espíritu Santo, el diablo no tiene ni parte ni suerte con ellos. Oiga eso. El diablo ya no tiene ni parte ni suerte con nosotros. Ya ha sido juzgado el príncipe de este mundo. Miren, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, hay un texto interesante. La Biblia dice que la gente de este mundo tiene el entendimiento entenebrecido porque Satanás ha entenebrecido su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y esos que están así tienen que saber que hay un lugar donde ellos van a caer por la eternidad. Mateo capítulo 25, versículo 41 dice que el infierno ha sido preparado para Satanás y sus ángeles y todos aquellos que han sido engañados por el maligno. Ahora, ¿qué debemos hacer los cristianos? Consciente de esta enseñanza que nos da la Biblia. Primero, amado, hay que predicar el Evangelio, hay que ser testigo de Cristo. En segundo lugar, tenemos nosotros que esforzarnos para que nuestros familiares puedan escapar de aquellas cosas que nosotros sabemos que le esperan a aquellos que no conocen del Señor Jesucristo. ¿Y en qué consiste ese esfuerzo? Orar más, hermanos. Hay que orar más. Hay que darle un buen testimonio del Evangelio de Cristo. ¿Cómo puede ser que usted es evangélico y usted esté dando mal testimonio ante sus familiares? Que ellos no crean que el Espíritu Santo le ha transformado a usted. Hay que predicarle el Evangelio. Hay que presentarle el plan de salvación. Hay que esforzarse en eso. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar, hay que enseñarle la verdad que enseña la Biblia, pura y simple. No tengamos miedo de hacerlo. Tenemos del Señor esa oportunidad maravillosa. Qué bueno que nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo, que Él está con nosotros, que es la persona divina de Dios que está con nosotros. Qué bueno es entender que ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado, que la enfermedad más